Y ya damos inicio a la siguiente entrevista de la mañana con John Cajas, el economista y docente de la Universidad Central. Y justamente, John, le queríamos preguntar ¿cuál es la política que para mantener la dolarización ha ejecutado Guillermo Lasso? Pues, digamos, en esta campaña electoral se ha hecho mucha polémica nuevamente alrededor de la dolarización, cuál es el candidato que va a quitarla, mantener, etcétera. Pero un poco recordemos qué ha sido lo que Guillermo Lasso ha puesto sobre la mesa como política para aparentemente mantener la dolarización. Muy buenos días, John. Muy buenos días. Bueno, primeramente gracias por el espacio, ¿no? Me parece que Guillermo Lasso en general, si se va a recordar este gobierno, no creo que valdría la pena hacerlo como un gobierno que no ha sabido ejecutar presupuesto, ¿no? Y que más bien, a mi parecer, ha tratado de contener lo que más ha podido los gastos para sobre todo sostener reservas internacionales, ¿no? Tomemos en cuenta algo, ¿no? Que siempre se discute en la economía ecuatoriana y que en lo personal ya me tiene cansado, o sea, de tantas veces escuchar lo mismo, ¿no? Y es esta cuestión de si la dolarización se la defiende, se la sostiene, no se la sostiene, etcétera. Cuando realmente deberíamos pensar más bien de dónde vienen los dólares, siendo más concretos y reales, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano, la dolarización como tal, me parece que se sostiene desde otras fuentes que nada tienen que ver con el manejo del gobierno ni el manejo de la banca solamente, sino también de sectores económicos, llamémoslo así, informales o con otros nombres como ustedes deseen, que son los que están trayendo los dólares, están sosteniendo buena parte de la liquidez de la economía, sobre todo informal. Entonces me parece que ya en el caso concreto del gobierno de Lasso, lo que se ha hecho es sostener el gasto, no ejecutar presupuestos, alimentar reservas internacionales, y con eso supuestamente traer calma a sectores externos que están esperando sobre todo que el Ecuador pague su deuda externa, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya metiéndonos, digamos, en las propuestas de los candidatos, algunos de ellos, o más bien los dos candidatos, han mencionado que van a traer las reservas internacionales o parte de las reservas. Y digamos, el discurso al menos de Guillermo Lasso sobre las reservas, se ha dicho que esto es lo que ha ayudado de alguna manera a mantener la dolarización, etcétera. ¿Qué pasa con las reservas? Primero, ¿qué son las reservas internacionales y cómo mismo funcionan? Bueno, hay toda una polémica incluso entre economistas de cuál es el funcionamiento de las reservas internacionales en el Ecuador, y valga la pena mencionarlo, ¿no? No es que hay un consenso en saber cómo funcionan, ¿no? En esencia, las reservas internacionales, si se quiere, son... hay dos enfoques, si me permiten hacerlo de forma simplificada, ¿no? Uno sería el enfoque legal y otro es el enfoque estrictamente económico. Vamos al estrictamente económico. En términos meramente económicos, el cambio en las reservas internacionales en el Ecuador es el resultado del saldo que tiene el país con el resto del mundo en sus transacciones. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos es donde en esencia se registran todas las operaciones económicas del Ecuador con el resto del mundo. Al final hay un saldo, a favor o en contra. Y ese saldo es el que se suma o se resta a las reservas internacionales. Entonces, así, muy simplificada, ¿no?, la historia, en esencia, el cambio de las reservas internacionales se puede dar, por ejemplo, si el Ecuador recibe un alto monto de deuda externa, entonces las reservas internacionales suben, o si tal vez el Ecuador tiene que hacer un pago de deuda, entonces las reservas bajan, ya por poner el caso más fácil de visualizar. Ahora, en términos legales, se supone que la reserva internacional representa o debería al menos cubrir supuestamente los pasivos de corto plazo del Banco Central del Ecuador, es decir, los pasivos que tiene el Banco Central que le pueden exigir bancos privados a través del encaje, las mismas instituciones públicas que ponen sus depósitos en el Banco Central y algunos temas adicionales, pero digamos que estos son los dos grandes elementos que componen supuestamente y en términos legales las reservas. Ahora, en la práctica, o sea, ya dejando de lado un poco estos temas más enredados, en la práctica, el Ecuador siempre ha tenido reservas internacionales no muy altas. De hecho, es con el gobierno de Lasso que las reservas internacionales suben. Y esto también genera un poco de dudas de saber, bueno, cuál mismo es el nivel de reservas internacionales que se necesita para que en los hechos la dolarización funcione. No se sabe, no hay consenso y en muchos casos nadie quiere investigarlo porque hay diferentes intereses, ¿no? Por ejemplo, la banca privada tiene mucho interés en que se alimenten las reservas internacionales para respaldar sus encajes en el Banco Central. Por el otro lado, hay otros que no quieren que se sepa el nivel de reservas internacionales para poder sacarlas de forma indiscriminada. Entonces, a la final, digamos que está en un tema polémico que es fruto de la ignorancia e incapacidad que hemos tenido los economistas ecuatorianos de por más de 20 años estudiar la dolarización como se debe, ¿no?
Ujú. Y ahora, digamos, ¿para qué traerían parte de estas reservas los presidenciables ahora? ¿Cuál sería un poco la propuesta y hay alguna diferencia, digamos, entre los ofrecimientos de uno y otro? Bueno, la verdad es que ambos han coincidido en que se desea traer reservas internacionales, ¿no? Hay un poco de discrepancias en el monto, se habla de entre 1.500, creo que en el caso de Novoa, 2.000 y algo en el caso de Luisa González. Y de nuevo, ¿no? El tema de qué significa traer las reservas. O sea, en definitiva lo que estamos diciendo es que el Banco Central tendría que facilitarle liquidez al gobierno central, ¿sí? Para poder operar a corto plazo. O sea, esto es un poco lo que puede confundir a la gente. O sea, cómo es que el Banco Central, hagamos de cuenta que es el que tiene registradas esas reservas internacionales. Entonces, es el que tiene la capacidad de proveerle esa liquidez al al gobierno, obviamente a riesgo de quedarse con una cantidad tan baja de reservas que después no pueda cubrir los encajes que tienen los bancos privados o los depósitos del mismo gobierno. ¿Ya? Entonces, digamos que en definitiva esa es un poco la cuestión. ¿Ya? Ahora, lo que proponen los candidatos en esencia es, poniéndolo simple, básicamente traer liquidez que podría servir para básicamente las cosas muy urgentes que tenemos de aquí a muy poco tiempo, ¿no? Tenemos el fenómeno del Niño, tenemos incluso pagos de deuda externa que están ahí esperando. De hecho, los dos candidatos han coincidido en la necesidad de hacer una auditoría a la deuda, no sabemos hasta qué nivel o profundidad, o incluso no sabemos si en 16 o 18 meses van a poder hacerlo. Pero digamos que es eso, ¿no? O sea, en definitiva, buscar liquidez de corto plazo, o sea, inmediata, para atender urgencias. Entre esas urgencias también el presupuesto que el actual gobierno no ha ejecutado, ¿no? Ahora, ya metiéndonos ya más de lleno en la materia económica de estos dos candidatos, mucho se menciona, por ejemplo, que, y aún a pesar de las declaraciones de ambos dos, que tienen diferencias conceptuales, ideológicas en sus planes de gobierno. Digamos, Luisa González más progresista, Daniel Noboa un poco más, aunque él mismo se declare de centro izquierda, sabemos de dónde viene, de la élite un poco económica de la cual responde, pero ¿cuáles, ya revisando sus planes de gobierno, las diferencias grandes que encontramos en su plan de manejo económico? Bueno, la recomendación también para el público, ¿no? No se pondrán a leer esos documentos, realmente no valen la pena. Uno podría decir que tal vez la gran diferencia es en los principios, ¿no? Es decir, parece que el plan de González es un poco más cercano a un gobierno, a un Estado más activo en la economía, más participativo. En cambio, el plan de Noboa, en esencia, y casi se me sale el lazo, ¿no? Noboa Lazo, generar un ambiente institucional favorable para la inversión extranjera, etcétera. O sea, en definitiva, estaba justamente revisando un poco las propuestas económicas y realmente es lamentable. O sea, realmente ambos planes de gobierno son mediocres, tan mediocres que a veces me pregunto cómo es posible que, por ejemplo, nuestros estudiantes de pregrado, yo soy estudiante, profesor y estudiante también fui de doctorado y ahora soy profesor de la Universidad Central, les exigimos tanto para que definan una tesis, para que se gradúen, y a estos candidatos les permitimos presentar esas cosas como planes de gobierno. O sea, realmente son mediocres, no están estructurados, es básicamente, como les diré, lanzamiento de ofertas. En el lado de Noboa tenemos fomentar el espacio para que venga la inversión extranjera, que yo no sé cómo va a venir en tan poco tiempo que tendrá de gobierno. Asimismo, se plantea reducir los trámites burocráticos, etcétera. O sea, en definitiva, tratando de sacar algo de tanta verborrea, tal vez una menor participación del Estado y tratar de dejar que sea el mercado el que venga, etcétera. Del lado de González, en cambio, lo contrario, nos reactivaremos la inversión social, daremos fomento con créditos más de tasas de interés más bajas. No sé cómo va a bajar las tasas de interés cuando resulta ser que en este país quien manda en las tasas de interés son los bancos privados, pero bueno, o sea, en esencia es un Estado que intentará recuperar algo del espacio que ha perdido. Pero repito, no hay nada estructurado, es que es de entender, también esta es una campaña muy corta, candidatos improvisados. Entonces los planes de gobierno no, en términos económicos, no dan mucho ni para analizar, o sea, más bien dan para sentir rabia de ver cómo se burlan del pueblo ecuatoriano, de ver cómo presentan estos planes que son peores a veces que una tesis de un estudiante de pregrado. Les juro, a los estudiantes les exigimos más que a los candidatos y eso ya es vergonzoso como sociedad. Y digamos, si son tan malos estos planes de gobierno, y eso que fueron los que ganaron, ¿no? Porque no vamos a analizar de los otros, pero ¿qué debería haber tenido un buen plan de gobierno en cuanto a materia económica? No querer reinventar la rueda. Y esto es algo que pasa en nuestro país desde hace años. Por eso es que incluso, siendo sincero, y perdón lo diga en este momento y en este espacio, cada vez me da menos ganas de participar en entrevistas, debates y foros de economía del Ecuador, porque
siempre estamos reinventando la rueda, repitiendo lo mismo. Es como que llegara un genio, el genio candidato y sus asesores, a ver, ¿cómo salvamos al país desde cero? ¿Sí? Y empieza la verborrea de ideas, cuando lo que necesitamos es primeramente saber que en este país ha existido planes económicos desde hace décadas. Recordemos que incluso en la época de la dictadura militar, allá por los años 70, teníamos la Junta Nacional de Planificación, en donde hay planes económicos, planes de desarrollo, que a mi parecer incluso son mucho más interesantes que los planes que tenemos en la actualidad, y eso hablo de los años 70. Entonces, lo que yo creo que deberíamos exigirle a futuros candidatos y a futuros gobiernos es que ya los planes de desarrollo, los planes económicos sobre todo, no traten de reinventar la rueda, pero tomen por lo menos los planes anteriores y traten de hacer una síntesis. De hecho, eso es lo que usualmente les exigimos a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, revisen por lo menos, vean qué han hecho otros, revisen lo que nosotros decimos en la Academia de la Literatura, para que no se estén reinventando cosas. Entonces, lo mínimo. De ahí necesitamos también estructurar un poco más las propuestas. Tenemos propuestas regadas por todo lado y según el momento. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que el candidato Noboa incluso propone dar jubilaciones que sean equivalentes a un salario básico, ¿no? Que no está mal en principio, pero el problema es, yo puedo decir cualquier cosa, yo puedo decir, a ver, desde el día de mañana vamos a dar $1,000 a cada ecuatoriano. El punto es que necesitamos estructurar, darles cifras, darles plazos. O sea, necesitamos replantearnos toda la forma de hacer economía en este país, porque lastimosamente esto no es solo de ahora, es de siempre. Cuento una anécdota rápida. Yo recuerdo incluso que algún candidato en elecciones pasadas había copiado, literalmente copiado y pegado uno de mis artículos de análisis económico como parte del plan de gobierno. Al menos se tomaron la molestia de decir copiado de tal, pero eran como 8 páginas. Entonces necesitamos replantearnos un montón de cosas. Ahora, avanzando, digamos, en otros temas, el 20 de agosto pasado tuvimos la consulta también de el Yasuní, principalmente de la no explotación, de dejar el petróleo bajo tierra, y de alguna manera se puso, digamos, en cuestionamiento, en debate, este hecho de no seguir explotando la naturaleza, al menos en el ITT. Pero ¿qué pasa con los dos candidatos en la cuestión extractivista? ¿Cuál se mira también, cuál va a ser finalmente su espíritu a la hora de decidir por el extractivismo? Porque finalmente el extractivismo, más allá de lo ambiental, es lo económico. Definitivamente, ¿no? Y el gobierno actual está dando cátedra de eso, ¿no? Lasso ha dicho que no va a hacer caso a la consulta. Y paréntesis, disculpen muy rápido, ¿no? Este gobierno es de inútiles, no tienen ni asesores, tienen que salir a los 4 vientos a decir las cosas cuando tranquilamente podían no decir nada y quedarse sin explotando el Yasuní hasta el nuevo gobierno. Porque el actual gobierno es casi un fantasma. Pero incluso en eso es mediocre el gobierno de Lasso, ¿verdad? Cierro paréntesis. No, en definitiva, sea Noboa, disculpe, se me hace difícil distinguirlos. Entre Lasso, Noboa o Arauz y dale, González, es lo mismo al final. No veo que haya posibilidades de salirse del extractivismo y hasta me atrevo a decir que sería muy razonable pensar que en los inicios del gobierno sigan dándole largas al tema de implementar lo que finalmente ganó en la consulta, ¿no? Y de hecho van a tener un buen pretexto, dirán, el gobierno pasado no nos dejó las condiciones para ya empezar a desmontar la explotación en el ITT. Entonces yo creo que va a ser un gobierno que va a dar largas, va a continuar con los procesos de explotación petrolera y también va a continuar fomentando la inversión extranjera minera. Yo creo que mucha de la esperanza de la inversión extranjera, incluso en el lado del correísmo también, porque ellos fomentaron mucho de esto, va a ser eso, o sea, va a ser la expectativa de que la explotación minera siga creciendo. Entonces yo no veo realmente en la práctica cambios drásticos e incluso, repito, no me sorprendería que den largas a la implementación de la consulta, cosa que al final terminen buscando algún justificativo ante la Corte Constitucional para alegar por qué no se cumplió el plazo del año en el desmonte de las inversiones petroleras en el ITT, ¿no? Uh-huh. Ayer veíamos también una reunión de Guillermo Lasso con representantes gerentes ahí para América Latina de McDonald's y digamos un poco ha sido como no sé si política, es demasiado decirlo así, pero la acción de Guillermo Lasso ha sido casi que invitar a las empresas a que vengan aparentemente a invertir a Ecuador. ¿Eso es inversión privada? Porque siento que es un poco como el discurso que nos han metido y un poco, por ejemplo, lo que también Daniel Noboa está queriendo como plasmar en su gobierno. Sí, bueno, si yo fuera Guillermo Lasso me daría vergüenza que uno de mis mayores actos al terminar mi gobierno es que venga McDonald's, ¿no? Es decir, ay, Dios mío, este país es una joya, ¿no? Básicamente estamos diciendo que van a venir cuántos, o sea, según él,
van a generarse unos 1.200 empleos, veremos si es cierto, y ya sabemos que McDonald's es especialista a nivel mundial, no solo en el Ecuador, ¿no? Aparte de envenenar a la población con su basura de comida, de también generar condiciones laborales súper deprimentes, ¿no? Pero bueno, ese es el orgullo de Lazo. Entonces, en efecto, o sea, es que también pensemos en esto, ¿quién quiere venir al Ecuador y para qué? O sea, el Ecuador históricamente ha sido un país muy poco atractivo a la inversión extranjera de gran escala, capaz de generar empleo, porque al final eso nos debe importar. No nos debe importar ya ni siquiera que vengan inversiones de infraestructura, petroleras, ya ni eso, necesitamos empleo y necesitamos empleo urgente. Y ninguna inversión extranjera ha venido con la intención de generar empleo. De hecho, ¿cuáles han sido las grandes inversiones extranjeras en el Ecuador? En esencia, capitales que han venido al extractivismo petrolero minero, algún tema de telecomunicaciones, Claro, Movistar, y pare de contar. El resto son cosas mínimas. Entonces, por más que Daniel Noboa venga, por más que quiera invitarles a las empresas, tal vez, qué sé yo, vendrá otra empresa de comida rápida, vendrá alguna otra empresa de ropa, cosas que no tienen impacto económico real, así grande. Y también, como repito, las que sí pueden ser graves, las inversiones mineras y petroleras, porque el Ecuador no tiene más que ofrecer, o sea, seamos sinceros, a nivel mundial, la economía ecuatoriana es muy débil, ¿no? Tiene un mercado muy pequeño, no somos más ni que Colombia ni que Perú. Tal vez nuestro verdadero distintivo es la dolarización, y por eso la verdadera inversión extranjera que está llegando al país es la del narco, la de los carteles. Esa es la que está llegando y capaz es hasta la que está generando más empleo. Ahora, digamos, Daniel Noboa viene de toda una familia, de toda una tradición de una élite hacendataria, de una élite de la agroexportación. ¿Qué tan factible y qué tan fácil, digamos, finalmente es que su gobierno siga profundizando este modelo de la agroexportación? Eso, básicamente, o sea, que se buscará finalmente en que el gobierno de Daniel Noboa siga profundizando ese modelo agroexportador en Ecuador. Bueno, yo al menos no le veo a Daniel Noboa incautándole una de las haciendas a Álvaro Noboa, ¿no? O sea, eso creo que no va a pasar. Entonces, es evidente que va a ser lo contrario, ¿no? Pero también hay que ser cautos. Es decir, el gobierno no va a tener mucho tiempo. Van a ser entre 16 y 18 meses, digamos. Entonces va a ser muy difícil que en ese tiempo el gobierno de Noboa, en caso de ser el quien gane, pueda consolidar un proyecto que básicamente haga lo que creo yo pensó Lazo, ¿no? Articular todo un poder alrededor de, por ejemplo, el Banco Guayaquil y etcétera, ¿no? Que no lo logró, ni siquiera pudo vender el Banco del Pacífico, está inútil. O sea, ni siquiera en su propia agenda neoliberal Lazo funcionó. Y creo yo que algo parecido le va a pasar a Noboa, porque aparte, tomemos en cuenta que ya sabemos cuál es la estructura de la Asamblea, y la estructura de la Asamblea es una estructura que más bien puede ser una oposición a Noboa, si es que Noboa actúa a la tonta como Lazo. Recordemos que Lazo empezó peleándose con todo el mundo el primer día. Entonces yo creo que Noboa, tal vez, pensando en que esta elección y esta presidencia más bien es una suerte de transición para la verdadera presidencia que viene después, tal vez antes que lanzarse en su proyecto de consolidación del capital agroexportador, busque consensos, busque llegar a acuerdos mínimos para tratar de pasar este año y medio y después tener la fuerza para lanzarse realmente en las elecciones futuras. Sí, yo creo que aquí no debemos pensar, es que si no sería torpe, o sea, que alguien se quiera quemar en año y medio sería torpe, pudiendo más bien aprovechar la estructura estatal para consolidarse y volverse a lanzar, y después, ya aseguradas las victorias del futuro, ahí sí consolidar todo este capital agroexportador alrededor del Estado, ¿no? Que creo yo es el gran proyecto. Pero no lo veo en el corto plazo, sinceramente. No están las condiciones, creo, políticas como para que lo vaya a implementar o lo busque desde ya. Uh-huh. Y ahora, del lado de la otra tienda política tenemos a una Luisa González que en el debate pasado decía, ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer, y un poco da la impresión de que el correísmo quiere, digamos, que retomar, buscar lo que dejó y como que continuar por ahí. Pero ¿qué tan fácil le va a significar aparentemente continuar lo que dejaron? Bueno, primero yo creo que esto depende de muchas cosas, ¿no? Primero, de hasta qué punto el correísmo ya por fin aprende de sus errores y toma nota, ¿no? De qué es lo que no debe hacer. Por ejemplo, ¿no? Recordemos que el gobierno correísta, si aceptamos la narrativa de ellos mismos, terminó en el 2017, ya digamos que Moreno no era, aunque bueno, esa es una discusión aparte. Han pasado los años, el Ecuador ya no es el mismo, querer hacer las mismas cosas que sucedieron en esa época es imposible. Recordemos, haciendo un poco de memoria, ¿no? Que el Ecuador incluso llegó a llamarse a sí mismo el jaguar latinoamericano,
llegamos a creer que íbamos a hacer autos eléctricos en Yachay. Recuerden eso, o sea, veíamos a Tesla supuestamente haciendo todo un evento para lo que íbamos a hacer a futuro, ¿no? Patria para siempre, etcétera. Esa época se acabó. A mí me parece que dentro del correísmo hay muchos cuadros que se quedaron atrapados en esa época y que no logran comprender que el momento es otro. O sea, estamos en un momento donde la economía ecuatoriana del 2015 acá está totalmente estancada. La pandemia nos ha destrozado a nivel económico y social y ahora la reconstrucción económica, si se quiere, la está llevando a cabo el narcotráfico. La está llevando a cabo el crimen organizado y otras estructuras económicas con las cuales el correísmo va a tener tarde o temprano que lidiar, asumiendo que gana Luisa González, si es que quiere que en este año y medio tenga la posibilidad de después reelegirse, porque el tema de la seguridad me sorprendió. El tema de la seguridad no fue la clave de la elección de hoy, pero va a ser la clave de la elección futura. O sea, yo estoy convencido de eso porque esto es incontenible. O sea, por ahora parecería ser que estamos hablando de zonas específicas, ¿no? Zona 8, Guayas, tal vez Esmeraldas, etcétera, pero esto es incontenible. Entonces me parece que si el correísmo gana, antes que buscar querer hacer lo que hizo antes y recuperar, va a tener que lo mismo, año y medio para consolidarse, para no pelearse tanto, ver con quién va a armar diálogos y después de ahí sí lanzarse a las próximas elecciones. John, muchísimas gracias y bueno, sin duda un tema que lo vamos a tener que seguir conversando de cómo el narcotráfico está imbricado en toda la estructura económica del país, porque bueno, se habla de inversión extranjera, pero como tú mismo mencionas, hay otro tipo de inversiones que deberían estarse poniendo a la luz, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa más allá de los lindos discursos presidenciales. Muchísimas gracias por la entrevista. No, muchas gracias, un gusto.